Buen día para todos, gran gusto reencontrarnos en ONASPO TV, otro domingo más como todos, de 9:30 a 10, el encuentro ya clásico para estar con todos ustedes en cada punto del país, en cada rinconcito, allí donde nos llegan los grandes medios, donde es muy difícil acceder a la información. Hay una cámara ONASPO TV brindando absolutamente todo lo que usted tiene que saber. El gusto de estar recibiendo como todos los domingos a Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPO. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, bien acá, dispuesto a dar lo mejor de nosotros para tratar de informar a todos los compañeros jubilados y pensionistas de todo el país. Que siempre lo decimos, Daniel, ¿no? Quien está, por ejemplo, uno puede pensar, también piensa en la gente cercana, la gente de Colonia, Durano, pero yo imagino que está en Artigas, en Rivera, allá al norte, que tiene muy pocas posibilidades de información. Qué importante poder llegar con el mensaje, ¿no? No, y además con un mensaje particularizado, digo, porque de repente recibe un informativo, una hora y media, que tiene información de todo, del mundo, de la comarca, y lo que le puede llegar de los temas directos al jubilado y pensionista a veces es nada prácticamente. Y tener esta posibilidad, que es un esfuerzo de ONASPO, de poder hablar y dirigirnos directamente a los jubilados y pensionistas y cada vez más seguir trabajando en este sentido para también recoger lo que dicen y lo que piensan en cada lugar de jubilado y pensionista, es un avance en la dirección de construir herramientas que nos permitan una mayor participación, un acortamiento de las distancias entre el centro, que es Montevideo, y el interior, porque también la información tiene mucho valor y el hecho que estemos interrelacionados e informándonos de esta manera no parece que es una cosa, es un paso adelante que hay que seguirlo mejorando, pero que el esfuerzo está en esa dirección y que seguimos tomando propuestas que nos hacen los compañeros, cómo, de qué manera preparamos a los compañeros directivos de las asociaciones para que puedan también en su lugar actuar y responder a los requerimientos del jubilado y del pensionista. Bien. Daniel, hablamos el pasado programa en el final, decíamos que uno de los temas para hoy era el sistema de cuidados. ¿Es un buen instrumento? ¿Es el instrumento que va a mejorar la calidad de vida de muchos adultos mayores? Es un instrumento que hace mucho, nunca se habló, ¿no? Pero que tiene la UNASPO muy preocupada y con mucha esperanza en él, ¿no? Sí, nosotros tomamos esta ley desde que fue aprobada como un gran instrumento para atacar problemas que no son los masivos. Por ejemplo, no es el reclamo que alcanza a todos los jubilados como puede ser un aumento, ¿no? Pero que tiene, en la medida que queremos construir una sociedad superadora de sus ineficiencias y de sus faltas, una sociedad integradora que incorpora al conjunto de la sociedad. Incorporar al conjunto de la sociedad, vuelvo a decir, como lo he dicho otras veces, no alcanza con medidas generales, porque una persona que tiene determinadas limitaciones para sus movimientos y para poder trabajar y para distintas cosas, si no se toman medidas que obliguen, no se resuelve el problema. Con medidas que vayan, digamos, capilarmente a resolver los problemas del conjunto de los uruguayos. Primero porque nadie está libre, ¿no? Nadie está libre de necesitar una política, medidas diferenciadas que tienen que ver con los cuidados, ¿no? ¿Quién puede decir a mí no me va a tocar? No, a cualquiera nos puede tocar. Nadie está libre de tener en la familia, por ejemplo, un chico, una chica que lamentablemente, pero es la realidad, es la vida, es así, venga a esta vida con alguna dificultad. Bueno, está bien que haya políticas que atiendan a esa realidad. Hoy la sociedad va cambiando, ya no existe más la familia tradicional donde el abuelo, el padre, el hijo, los nietos, los sobrinos constituían un núcleo que se iban cuidando unos a otros a lo largo de la vida. Hoy eso ha cambiado, pero también ha cambiado y a nosotros nos parece para bien, porque o si no pasa aquello de que el jubilado, el adulto mayor, como es el que está jubilado y no tiene que ir a trabajar, a veces
cuando todos los demás tienen actividades que realizar de estudio, de trabajo, de viaje, de recreación, de lo que sea, ¿quién queda en la casa para resolver? El adulto mayor. Y nos parece que eso, en una sociedad moderna, a los niveles que se ha alcanzado, nos parece, y además las urgencias que reclama, por ejemplo, el mundo del trabajo y todo eso, no está bien que eso sea así. Por lo tanto, la política de cuidado apunta a resolver otro tema muy importante, que es el de la soledad. Nosotros hoy tenemos registrados en el país 115.000 mujeres y hombres que viven solas. Es mucha gente. Mucha gente en la proporción del Uruguay. Y que por lo tanto hay que ver cómo también, porque, a ver, alguien que está solo en medio de la noche, y aunque sea de día, le pasa cualquier cosa, en el interior de la casa está solo, si no tiene una forma rápida, eficaz, fácil de pedir ayuda, de pedir un SOS, bueno, puede pasarle lo peor, que es que por cualquier ataque, por cualquier dificultad, poner su propia vida en riesgo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que eso es así. Hay otros aspectos que son más complejos de atender, porque se puede pensar de que, bueno, que las nuevas tecnologías facilitan algunas cosas como el botón de pánico, pero a nosotros nos parece que, por ejemplo, es necesario que durante algunos días de la semana, de mañana o por las tardes, el adulto mayor que vive solo tenga la posibilidad de integrarse en una vida social, en las asociaciones, en otros locales sociales, en fin, en todas aquellas posibilidades que existan y que tenemos que poner a disposición de este gran objetivo como es las políticas que tienen que ver con los cuidados, para resolver que haya una vida en sociedad en la cual el adulto mayor que vive solo se encuentra con otros, realiza actividades de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a todo lo que hoy en día se le facilita en la medida que socializamos el problema e incorporamos, y para ello son los hogares diurnos, que es muy difícil resolver, pero que nosotros creemos que empieza a haber una respuesta organizada, con participación e impulso fundamental del Estado, pero también con la participación de la sociedad civil organizada que está participando en resolver ese tipo de problemas. Y hay otras cantidades de temas que tienen que ver con cómo eso forma parte de toda una política que, por ejemplo, hace de que hoy sea cada vez más obligatorio que las empresas, que el Estado, que tenga que tomar personas que sin tener, que tienen algún tipo de dificultad, pero que hay que encontrar la forma de incorporarlo al mundo del trabajo y que genere, como todo el mundo, su situación, ya sea para la jubilación futura, etcétera, etcétera. Hoy es posible, la ciencia lo permite, acceder a empezar, o mejor dicho, más que empezar a la de incorporar en el país políticas que tienen que ver con el tratamiento de enfermedades raras, las llamadas enfermedades raras, que hoy en día, bueno, también como parte de ese esfuerzo se empiezan a ver instalaciones adecuadas, con equipamiento adecuado, con el personal preparado, adiestrado para atender esa situación, que también se empieza a colocar en esa dirección. Por lo tanto, todo lo que sea la política de cuidado, tenemos la obligación moral, además de la material, de apoyar y de sacar adelante. Julio Bango decía la vez pasada en conferencia de prensa a los medios de que se va a otorgar un préstamo flexible para que algunas residencias de salud, casas de salud, bueno, mejoren su condición, ya sea edilicia, como de capacitación del personal, ¿no? Que es muy importante eso, ¿no? Porque hay cifras que andan por ahí, que hay 900 y pico de casas y que una mínima parte está con la habilitación, ¿no? Sí. Sí, ese es otro gran tema que forma parte de lo mismo, ¿no? Porque hay gente que está sola, pero vive en una casa,
o en un apartamento, una casita propia o de un familiar o alguien que se la dejó. Pero hay gente que está en esas instancias, en las casas de salud, en los hogares de ancianos, que a veces el problema salta cuando hay una desgracia, ¿verdad? Cuando se incendia o cuando se descubre que en algún lugar se tiene una especie de depósito de ancianos en condiciones realmente deplorables. Nosotros nos parece que la única manera de sacar adelante la situación es dándole una sistematización del control de esas casas de salud, de que cumplan con las normas, que empezando, ya que hablamos de incendio, empezando por la habilitación de bomberos, siguiendo porque allí haya condiciones que estén adaptadas y que sean suficientes y que contengan lo que tienen que contener para atender a aquellas personas que se descompensan, que en fin, que tienen situaciones propias de esa situación de la edad en la cual están, y que no sea solamente un lugar donde en una pieza se ponen 10 camas y ahí viven como pueden personas mayores que necesitan más cuidado, más espacio, más consideración. Y bueno, de eso se trata, y eso es muy importante, que también, porque es una forma también de que aquellas casas de salud que tienen la disposición, además de ser un negocio, pero que tienen la disposición sana de dar una atención adecuada y de resolver esos problemas, tengan también los recursos con los cuales, bueno, sin que se les regale, pero les facilita el adecuar las instalaciones y lo que se necesita para esa atención, y de esa manera poder mejorar todo el sistema de cuidados y de casas de salud y de hogares de ancianos y todo lo que lleve a la dignificación de la vida de las personas mayores. Hay muchos países de las personas mayores y también de todos aquellos que necesitan una ayuda especial. Hay países, y por suerte en el Uruguay ya desde hace un tiempo se empieza a hacer lo mismo, donde no esconden ni a los ancianos ni a las personas que tienen discapacidades, sino que por el contrario, los exponen y les facilitan sus desplazamientos en las viviendas, en los apartamentos, en las calles, adecuando las condiciones para poder hacerlo. Y bueno, a nosotros nos parece que una sociedad que piensa en el conjunto de sus habitantes es una sociedad digna de ser respetada y considerada. Daniel, vamos a hacer una pausa escuchando a quien fue uno de los directores sociales en representación de los trabajadores en la época que ingresaba Luis Colotuso, ¿no? En aquella primera representación social, Colotuso, Murro, Daprá, hablando, bueno, después fue presidente del Banco de Previsión Social y ahora es ministro de Trabajo, dando cifras y hablando acerca de los cincuentones, ¿no? Que ha sido uno de los temas que también la UNASPO ha tenido como bandera y ha peleado muchísimo por ello, ¿no? Y luego seguimos conversando porque también el tema FAPS ha sido una de las banderas de la UNASPO que ha peleado muchísimo y que se ha conseguido, por este caso, una situación que por ahí otros dicen van a abrir los cuarentones, los treintones, pero bueno, ahora lo vamos a estar conversando contigo. Llega el ministro de Trabajo, Néstor Murro, a UNASPO TV. Comienza la atención en el BPS y durante este mes de mayo se van a atender 10.000 personas, 10.000 cincuentones, comenzando con la aplicación de la ley. El ministro de Trabajo y Seguridad Social reveló que las atenciones al público comienzan este miércoles en Montevideo y desde mediados de mes en el interior del país. 10.000 personas por mes van a ser atendidas de las casi 90.000 que han consultado y de las que se han agendado para ser atendidas, así que ya en este mes de mayo vamos a estar teniendo las primeras desafiliaciones al respecto. Daniel, segunda parte de UNASPO TV, escuchamos al ministro Murro de 100. ¿Sorpresa o no? La gente que en un día, en 2 días, ya decidió desafiliarse de este sistema que ustedes siempre lo han dicho, ¿no? Muy, pero muy perverso, con cifras que has dado hace unos 2 domingos que han sido contundentes, ¿no? De cómo se maneja, cómo ellos hacen la perspectiva de vida de una persona, hasta eso, ¿no? Sorprendido, Daniel, la gente ya lo venía procesando esto con
opinión de ONASPO, entre otros, ¿no? Sí, daría la impresión de que el trabajo realizado a lo largo de más de 20 años, planteando lo que significa llevar a algo que es un derecho humano fundamental, porque es cuando las personas llegan a una etapa de su vida donde las fuerzas y las posibilidades de ganarse la vida, de trabajar, se vuelven casi imposibles en muchos casos. Bueno, que allí con eso no se puede jugar. Uno cuando es joven puede jugar a la lotería, al casino, si saca, saca, y si no saca, sigue igual y mete para adelante. Cuando se llega a cierta edad, no se puede jugar con el bienestar, con las posibilidades de una persona de poder vivir dignamente. Ella y asumir la responsabilidad que somos parte de una sociedad que hace lo posible para que cuando lleguemos a esa etapa tengamos lo necesario para vivir dignamente. Ahora bien, siendo eso así desde el punto de vista general, nosotros decimos de que esto como que ha madurado. Y de todas maneras yo creo que tenemos que seguir madurando, porque si bien se hicieron campañas en el año 96, cuando la AFAP salieron a afiliar gente a la AFA explicando de qué se trataba, esa lección no se aprendió todavía del todo. Y si bien hoy hay una reacción como esa que tú decías, también es dable observar que hay jóvenes que no vivieron en aquella época, que ganando a veces ingresos de salario mínimo nacional, que por lo tanto difícilmente alguna vez en la vida lleguen a poder ser beneficiados, aunque más no sea por 7 pesos, como a alguna gente le ha tocado la parte de la AFAP como importe de jubilación. Bueno, en este caso ni siquiera esos 7 pesos por mes va a llegar. Sin embargo, nosotros no debemos subestimar la capacidad que tienen esas empresas que tienen determinadas condiciones donde es una especie de persecución para afiliar a la gente y que esa persecución la paga el mismo futuro miembro de la AFAP, porque cada afiliado que hace una persona que trabaja en eso se lleva una comisión y por lo tanto es un negocio para todos lados. Nosotros decimos, para esto no debe haber negocio. Entonces, el tema es que la gente, todos nosotros tenemos que todos los días hacernos esta pregunta. ¿Estamos cumpliendo con salvaguardar nuestra condición de adultos mayores para que la etapa de la vida la atravesemos sin zozobra, con una digamos, con una responsabilidad suficiente para que no nos pase lo que nos pasó? Yo creo que es algo que para ser riguroso tenemos que mantenerlo. Y esto también tenemos que, y yo lo digo con absoluta, sin hinchismo, sin ponerme como en el partido de fútbol. Esto es algo mucho más serio que un partido de fútbol, infinitamente. Y entonces yo le digo a todos los adultos que están cerca de la jubilación, los llamados cincuentones, que empezó ese proceso, que bueno, que van adoptando decisión, que se tomen los tiempos que tienen que tomarse. Porque el BPS y la ley lo que hace es explicarles en una y otra situación cómo quedan parados. Pero quien toma la decisión es la gente, es la persona. Nadie va a tomar decisión por cada uno de nosotros, de los que están afectados por esta situación, y otros en otros órdenes de la vida. Por lo tanto, nosotros creemos que la ley ha sido una ley que está bien, que está dando los resultados perseguidos, que no hay que olvidarse que esto lo pudimos volverlo a reenganchar y resolver el problema porque tenemos los instrumentos como el PICNT y como la ONASPO,
que movilizándonos y planteando el problema logramos esta solución, pero que hay que seguir trabajando. Por lo tanto, por un lado, conformismo, satisfacción por la reacción que hay, pero por el otro lado decir, sigamos siendo serios en el tratamiento de este tipo de problemas, démonos los tiempos que nos tenemos que dar y sigamos cumpliendo con esta tarea que hemos logrado, que es un logro enorme, que es la de tener la chance de decidir. Tenemos en realidad una segunda chance de decidir de aquellos que fueron obligados, naturalmente, y que los que no están obligados, por favor, no se sigan afiliando a la AFAP, porque eso es el lucro, es el negocio en algo sagrado como es esto que es un derecho humano fundamental. No es un regalo, es mucho más que un salario. Esto es la acumulación que hace una persona a lo largo de toda su vida para tener esta contención social, esta posibilidad de vivir con dignidad. Daniel, los gobernantes, los parlamentarios de aquella época decían que era la única solución, de que el banco no soportaba más. Sí, eso se dice siempre, por eso se habla de gasto, por eso se dice que el año pasado el BPS tuvo un déficit, entre comillas, de 572 millones de dólares. Ahora, el BPS paga 785.000 prestaciones todos los meses, ¿no? Y eso, como hablamos muchas veces, hay que decir todas las cosas. Y decir todas las cosas es decir que se sacaron 7,5 puntos de los aportes de los empresarios, que eso significa cientos de millones de dólares que se le restan de los aportes al BPS. ¿Qué hace ya que no están? ¿Hace cuánto? ¿Eso fue en qué año? Sí, eso fue en el año 2007 y 2008. 12 años casi. Claro. 12 años. A eso agreguémosle lo que se lleva en la AFAP, que son 100 millones de dólares. Es mucho. Entonces, sumemos todo y si lo hiciéramos de otra manera, haciendo que ese dinero quede en el país y no se vaya al país, o que las ganancias que genera ese dinero no vaya a una empresa privada, sino a una multinacional, sino que quede en manos de los uruguayos, yo creo que ahí tenemos la solución a muchas de las respuestas de aquellos que dicen, por favor, el gasto social, bajen el costo del país, bájenme los impuestos, como si alguien pudiera tener seguridad social razonable, suficiente, buena, educación razonable, suficiente, buena, ¿no? Y vivir en este mundo que se transforma permanentemente. Como si alguien pudiera pedir atención a la salud y al mismo tiempo decir bájenme los impuestos. No, no se puede. Para tener esos beneficios que alcance a todos, esas cuestiones que son claves, que son fundamentales, vivienda, salud, atención a la salud, todas esas cosas fundamentales que hacen a la vida misma de las personas, hay que pagar impuestos, no hay otra forma de resolver. Que esos impuestos deben ser cada vez más justos para que ese dicho que hay de que pague más el que tiene más, bueno, el que ganaba más ya paga más, porque en realidad el que gana un sueldo, supongamos un sueldo de 100.000 pesos, está pagando un aporte, ese ya paga más. Ahora, el tema es, bueno, y los que les ha ido muy bien a lo largo de todos estos años donde el país ha crecido de manera sistemática y por primera vez en la historia del Uruguay, la economía creció de manera sistemática todos los años que han ocurrido durante eso. Bueno, ¿dónde fue ese dinero? Está bien, una parte fue para educación, para transformaciones, para infraestructura, para crear las condiciones para que la producción esté a la altura de las necesidades que hoy están planteadas para poder exportar, para dotar de la caravana de los animales, que luego se matan en los frigoríficos y se exporta la carne, con la información de todo lo que es la vida de ese animal, de todas aquellas políticas que se han aplicado hacia la producción agropecuaria,
agroindustrial de todo el país, para resolver la modernización y por ejemplo, hoy exportamos vinos al mundo y nos congratulamos de eso y todos nos congratulamos. Ahora, eso ha tenido un costo y el Estado ha ayudado para que eso sea posible y sigue ayudando. Hoy en día hay también exportación de software, ¿no? Y también nos congratulamos, eso es vender conocimiento, ¿no? Eso es vender lo que los uruguayos aprenden en nuestras universidades. Hoy tenemos la alegría de saber que de pueblitos, de Canelones, van a Estados Unidos y ganan torneos torneos de matemáticas. Sí. Bueno, todo eso. Ahora, todo eso tiene un costo. Hoy nos vanagloriamos de que el Uruguay está en más instancias internacionales deportivas, pero todo eso, y estamos de acuerdo, hoy hay apoyo a la cultura nacional y a un conjunto de cosas que no existían. Hoy podemos, los uruguayos salen al mundo a vender esas cosas como el sodre y como las murgas y como tantas otras cosas. Bueno, eso es porque hay políticas que llevan a decir que el Estado pone una parte de eso y por lo tanto, bueno, ese es el todo del Uruguay y el asunto es encontrar, bueno, los equilibrios que deben de haber, pero donde nosotros decimos la pobreza, la miseria, las necesidades fundamentales deben ser atendidas. O si no, no podemos hablar de un país donde hay sueldos que a veces son millonarios y donde hay gente que gana 11.000 pesos. Ese es el tema que está planteado. Un país también que sin duda ha cambiado, ¿no? Porque uno va de repente, Montevideo estoy hablando, ¿no? Pero quizás en algún punto del interior se ve también. Llega un fin de semana o estamos en la previa de un feriado y están los supermercados llenos, bueno, hay muchos autos, o sea que ha ido cambiando el poder adquisitivo uruguayo. Por suerte ha ido cambiando. Que algunos lo hablan, uno escucha a algunos políticos y lo dicen como con bronca, como que... Pero está bueno que la gente pueda tener su coche, su acceso, ¿no? Por supuesto, y para eso la gente lucha, trabaja, estudia, hace todo lo que puede para lograr un mejor bienestar, pero una cosa no quita la otra. Y cuando yo creo que lo mejor es tener un país inclusivo, en todos los sentidos, en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con los cuidados, con las cosas fundamentales del ser humano, de tener una sociedad más integrada, más sana, en el buen sentido de la palabra, y también de aquellos que, todos sabemos, no siempre te va a ir bien todo el tiempo, y cuando se necesita debe haber. Yo siempre pongo un ejemplo cuando se ataca al BPS, ¿no? Que hay una campaña sistemática contra el BPS, el déficit, lo caro que nos salen los viejos, todo eso. Primero, no es solamente que se pagan jubilaciones y pensiones, se paga el seguro de paro. Cuando una fábrica se cierra, está bien que el Estado vaya y pague el seguro de paro a sus trabajadores hasta tanto se recicla. Está bien que exista el INEFOP donde por esa vía esos trabajadores se reciclan, se recapacitan y vuelven a incorporarse al trabajo. Todo eso hay que hacerlo en todas las situaciones. ¿Y quién puede estar en contra de eso? Si eso es lo que lleva más felicidad, más igualdad, más justicia social. Ahora, claro, hay cosas que a veces a uno le pone los pelos de punta, lo enerva un poco, porque hay cosas que hay que avanzar y que podemos avanzar más, y que hay cosas que si las miramos desde una óptica más generosa, que sea general, que mire el conjunto de la situación, sin mirar solamente la situación personal, yo creo que podemos avanzar mucho más. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. Con ustedes también, por supuesto, el gusto de siempre. Ahora el reencuentro va a ser el próximo domingo, en 7 días, cuando vamos a compartir cámara mediante ONASPU TV aquí en la red. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana.